Hola, queridos hermanos. Estamos aquí hoy con el deseo de conversar con ustedes de una pregunta muy importante del Libro de los Espíritus, la 922. En ella, el maestro Allan Kardec interroga a los miembros del equipo del Espíritu de Verdad y les pregunta que qué es necesario para alcanzar la felicidad, para el común de la humanidad. Y ellos le responden que para la vida material es contar con lo necesario, en algunos casos con lo imprescindible sería. Y para la vida moral sería la conciencia tranquila y la fe en el porvenir. En un mundo que se ha vuelto tan complejo y para muchos tan difícil, esta parecería una respuesta bastante simplista. Pero si nos detenemos a reflexionar un poco sobre el contenido profundo, si hacemos una lectura más a fondo del mensaje, nos vamos a dar cuenta que vivir con lo necesario en el aspecto material nos evita toda una cantidad de problemas que ni siquiera nos imaginamos. Por alguna razón que tiene que ver con nuestro progreso espiritual, tenemos la tendencia a amontonar más cosas de las que necesitamos, a comprar más objetos de los que nos hacen falta. Y después que tenemos la casa atiborrada con pertrechos, con objetos que ni siquiera necesitamos, nos encontramos en la misma situación, con deseos de seguir adquiriendo cosas. Y hay una manera de contrarrestar esto, una manera lógica. Una es contenerse, en el sentido de comprar pues las cosas que nos hacen falta y nada más. Y en segundo caso, suponiendo que hayamos comprado algo en exceso, lo cual pudiera ocurrir con bastante frecuencia hasta que nos disciplinemos, en ese caso, repito, la solución, la salida, es tener la posibilidad, el deseo, la voluntad de ofrecer esas cosas a otras personas a las que en verdad le pueda hacer falta. Yo recuerdo en una ocasión una situación bastante peculiar. Teníamos un exceso de medias, de calcetines en la casa, y entre ellas había un par de calcetines que estaban viudos, o sea, no eran pareja, pues. Los compañeros de estos calcetines, pues, estaban en otra parte, no habían llegado al cajón donde estaban ubicados. Y entonces, como tenían bastante tiempo viudos, decidimos llevárnoslo para mensaje fraternal. Y lo pusimos allá, entre otros más que llevamos. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que se llevaron primero los calcetines buenos y fue quedando aquel par de calcetines usados. Pero en dado momento llegó un anciano por allá, llegó un viejito, vio los dos calcetines, vio que su tamaño era similar y entonces los olió para ver si estaban lavados, lógicamente estaban bien lavados, y decidió llevárselos. Y cuando se los estaba llevando, yo me acerqué a él y le dije: Señor, pero usted se está dando cuenta de que los calcetines son de distinto modelo e incluso de distinto color. Y él me respondió, dice: para atacar el frío que yo tengo de noche, no importan los colores ni importan los modelos del calcetín. A mí me van a servir muy bien. Entonces, para esta persona fueron importantes estas medias, estos calcetines, porque era lo necesario. Este amigo indigente tenía necesidad, tenía carencia
de un par de medias, y lamentablemente esas eran las que habían, porque las otras se habían agotado ya. Lo cierto es que en esta sociedad donde nosotros vivimos, nos llenamos de cosas que realmente no necesitamos. A mí me gusta, digamos, reiterar el propósito, el reto de tratar de vivir con la menor cantidad posible de cosas. En esta pregunta, el maestro Allan Kardec interrogó así como dijimos, y en la 926, que está un poco más adelante, una respuesta que evidentemente la ha respondido el espíritu de Platón, porque ya esta frase se hizo célebre, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Si nosotros observamos la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, la vida de los grandes mensajeros de la divinidad, nos vamos a dar cuenta que ellos enseguida, en lo que tomaron conciencia de la grandeza y de la profundidad de la vida, decidieron vivir con la menor cantidad posible de cosas. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Buda. Él abandonó toda la ampulosidad de los palacios para ponerse a vivir así, incluso mendigando, con tal de penetrar en el sentido profundo de la vida. En cuanto a Gandhi, pues todos sabemos que vivía con unas pequeñas cosas. Cuando él muere, apenas tenía dos taparrabos, como se dicen, un par de sandalias, unos anteojos, un bolígrafo y un reloj y un cuenco, que era donde comía. Esas eran todas sus pertenencias. Por supuesto que no estamos indicándole a ustedes, mis queridos hermanos, que vivan con esa pequeña cantidad de cosas. No se trata de esto. Se trata sí de moderar nuestras posesiones y de no apegarnos a ellas, porque no son esas posesiones las que nos van a dar la felicidad. El maestro recibe la respuesta de que es con lo necesario que nosotros vamos a alcanzar la felicidad. Pero si queremos subir el tono de esta respuesta, podríamos decir que es con lo imprescindible, con pocas cosas. No existe ninguna prueba de que la riqueza material conduzca a la verdadera felicidad, porque el espíritu se ahoga en medio de tantas posesiones. Recordamos hoy una de las escenas más impactantes del Ciudadano Kane, esa película norteamericana que hizo época y que todavía hoy constituye uno de los filmes más importantes que se han realizado. La esposa del Ciudadano Kane, cada vez que iba para Europa, entonces regresaba con aquella cantidad de estatuas y de cosas, de adefesios, que las iba acumulando allá en una especie de garaje, de estacionamiento, de parque. Y total, al final de la película, el Ciudadano Kane observaba aquello con tristeza, porque sabía que no servía para nada, que todas esas compras eran absoluta y completamente una basura para el espíritu. Aprender a vivir con lo necesario es difícil, es complejo. Ustedes podrían preguntarme, bueno, hermano Alipio, ¿usted ya lo logra? Evidentemente no. No, en algunos campos no estamos todavía comiendo lo necesario, por ejemplo. Pero en otros sí, Y nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que en la medida que usted avanza en este campo, su felicidad aumenta. Aprender a vivir con menos cosas equivale a comenzar a andar por un camino seguro que va hacia la felicidad.
Nosotros tenemos como costumbre, y me imagino que muchos de ustedes también, cuando vamos a las casas de nuestros amigos, de las personas que nos invitan, pues hacemos un paneo, o sea, una visualización de cómo viven estas personas y de cómo, y nos hacemos la idea de cómo podrían vivir para ser más felices. Y aprendemos muchas cosas, ¿no? Aprendemos porque todos podríamos aprender de los errores de los demás. ¿Ve? Nos damos cuenta cómo en algunas residencias sobran las cosas. Hay exceso de muebles, hay exceso de figuras, excesos de cuadros, excesos de muchas cosas que están sobrando. Y no hablemos de los contenidos de los armarios. Nosotros teníamos un amigo muy querido que él tenía una cantidad de trajes enorme, o fluces, o termos, como se llaman en algunos lugares. Tenía más de 50 fluces. Y después tenía blazer o chaqueta y pantalones aparte con las cuales podía hacer combinaciones para los 365 días del año. Podía estar vistiéndose cada día con un traje diferente. Ahora, ¿conduce esto a la felicidad? No, no conduce a la felicidad porque esto acarrea otras cosas más. Porque nosotros creemos que poseemos las cosas, pero en cierta forma, de cierta manera, también las cosas nos poseen a nosotros. Porque estas cosas necesitan mantenimiento, necesitan cuidado, necesitan atención. Y esto equivale a tener gastos adicionales y a invertir tiempo para mantenerlas. En nuestras andanzas por el mundo, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que viven de distinta manera. Y puedo decirles que sin excepción no he encontrado en ninguna parte, puede ser que existan, personas ricas, personas que tienen muchas posesiones y que a la vez son realmente felices. Si aprendemos a vivir con lo necesario, entonces vamos a reducir toda una serie de elementos que van a facilitar nuestra vida. No hacen falta tantas complicaciones. No podemos, y esto lo hemos comentado muchas veces, no observamos en ninguna parte de los evangelios que Jesús y sus apóstoles andaran con maletas repletas de trajes, de ropas, de zapatos, de todas estas cosas. Se dice, y hay documentos probatorios de ello, que Jesús andaba descalzo. Ahora, no estamos insinuándole a los queridos hermanos y hermanas que nos escuchan que vivamos así, descalzos. Pero, ¿por qué no? Pudiera ser en nuestra casa, en algunos lugares, andar descalzo es muy, muy sano. Pero, sobre todo, andar con lo necesario, no buscar más allá, no andar en competencia con otras personas para adquirir, para poseer cosas que a la postre no nos hacen ninguna falta. Porque especialmente cuando nos encontramos cerca de la muerte, cuando la persona está luchando con una enfermedad terminal, incluso cuando está haciendo un ayuno largo, que la persona está luchando por su propia supervivencia, entonces la visión que uno tiene de las cosas, la jerarquización que uno hace de las cosas es diferente. Tiene más importancia determinados asuntos, determinadas cuestiones que otras. Así que el consejo es sencillez, moderación, no andar enloquecido adquiriendo cosas porque alguien diga que aquel color pasó de moda, entonces tenemos que botar nuestros pantalones o nuestros trajes. No. Hay que aprender a vivir de acuerdo con nuestra situación y a dar ejemplo en ese sentido.
Se podría hablar muchísimo más con respecto a esto, pero vamos a concluir esta parte diciendo que la felicidad relativa que se adquiere en este mundo, en este planeta, es más común entre personas que viven con lo que necesitan. Nosotros tuvimos la ocasión hace ya casi 30 años de estar en un país muy querido, en un país muy amigo, y entonces allá nos conseguimos a un señor, a un conductor, que lo contratamos para que nos mostrara aquella ciudad preciosa. Y él, aparte de llevarnos por el tiempo que habíamos contratado, él nos dijo, dice, yo de mi parte les voy a regalar 2 horas. Y entonces a mí y a Ana nos pareció extraña esa actitud de esta persona y comenzamos a hablar con él y nos dijo, dice, miren, yo he aprendido a vivir con lo necesario. Aquí en mi país, si usted es muy rico, lo secuestran y vive mal, asustado. Y si usted es muy pobre, pasa trabajos. Entonces yo aprendo que con este pasaje que ustedes me están pagando hoy, pues ya yo tengo para mi día, mis hijos ya están graduados, ya están casados, yo vivo con mi esposa en mi casita y nosotros vivimos bien porque no nos falta nada y porque moderamos nuestra vida. Fíjense qué historia tan impactante. Y el Señor nos paseó por toda aquella ciudad, incluso duró más de dos horas, como 2 horas y media. Es más, quería llevarnos a una ciudad aledaña para mostrarnos un templo que hay por allá muy bonito. Bien, el hombre vivía así y aquel ejemplo de vida no se nos olvidó jamás. Recordamos también la figura de nuestro Francisco Cándido Javier, que él tenía por costumbre, cuando la persona llegaba quejándose porque la estaba pasando muy mal, porque tenía limitaciones, porque tenía problemas, porque las cosas no le iban tan bien económicamente como él desearía, entonces él le preguntaba, hijo o hija, ¿qué comió usted ayer? ¿Usted desayunó? Sí, entonces Chico tenía la paciencia de preguntarle, cuéntame, ¿cómo fue su desayuno? Entonces tomó café, tomó leche, tomó pan, entonces la persona le iba contando esto. Después a media mañana usted tomó alguna cosa, bueno, una frutica, y después a mediodía, ¿qué comió usted? Entonces la persona le decía, bueno, tomamos sopa, comimos un segundo plato y hubo postre, y Chico tenía aquella paciencia para ir llevando a que la persona explicara, que no se sintiera, digamos, presionada para terminar rápido con la conversación. Y por la tarde usted tomó un cafecito, alguna cosa, sí, cómo no, sí. Y por la noche, ¿qué comió usted? Entonces la persona le contaba que había comido esto, que había comido lo otro. Ah, minha filha, você es una persona rica, porque usted comió todas esas cosas ontem. ¿Cómo es posible que usted se queje? Dele gracias a Dios. Nosotros éramos muchos hermanos y por temporadas muy largas, y es verdad, vivíamos comiendo al día arroz blanco y chayotas. Había algo que se parecía a café y que nosotros ingeríamos. Eso era todo. Y en aquella época, los hermanos y las hermanas de Chico no padecieron de enfermedades orgánicas, porque de alguna forma, con esa verdura y con ese arroz, ellos encontraban la alimentación que su organismo necesitaba. Tenemos también otro caso, que lo vamos a contar más que nada para que los amigos vean cómo la sencillez resuelve los problemas. Nuestro odontólogo aquí en Brasil, él nos decía que él provenía de una familia espírita y que eran muy pobres realmente. Y nos contaba
nos contaba nuestro hermano, que en aquella época ellos vivían en familia y todo lo que podían ingerir, todo lo que podían consumir, todo lo que tenían para comer todos los días era arroz, frijoles y ensalada. Imagínense, yo sé que muchos de ustedes piensan, bueno, eso es un plato sabroso. Sí, es verdad, comparto completamente la idea con ustedes, pero imaginémonos ahora que vamos a estar comiendo arroz y frijoles por la mañana, al mediodía y por la noche, todos los días de toda la vida. Y entonces yo le preguntaba a mi amigo odontólogo, y bueno, ¿y cómo era la salud de su familia? Perfecta. ¿Y a qué atribuye usted eso? Dice, el organismo es muy sabio. Dice, ya las células, ellas sabían lo que usted iba a ingerir y a ellas tenían dispuesto para dónde iban a ir todos esos alimentos y todas estas cosas. Fantástico. Nosotros procedemos de Islas Canarias, en España. Y recuerdo que en aquella época en la que fuimos jóvenes, la época de la posguerra, pasábamos por una situación bastante tranquila, bastante difícil. Y lo que había para comer, y dábamos gracias a Dios por ello, era el famoso gofio, esa harina hecha de diversos granos. Lo ingeríamos por la mañana, lo comíamos al mediodía y lo cenábamos por la noche. Y francamente, todos estábamos bien de salud y muy fuertes. Ahora tenemos una variedad tan grande de alimentos que en cierta manera, y lo digo por propia tentación, nos impelen a estar consumiendo más de lo que llevamos. El segundo punto de esta pregunta es la conciencia tranquila. Ya tiene que ver con la parte moral, tiene que ver con la purificación de motivos, tiene que ver con las luchas por el perfeccionamiento, pero sobre todo tiene que ver con nuestra conducta, con no hacer nada a otro que pueda perjudicarlo. Por el contrario, hacerle a los demás todo aquello que nosotros quisiéramos que se nos hiciera a nosotros. Significa vivir de tal manera que nadie, ni personas, ni animales, ni la naturaleza tenga absolutamente nada de qué quejarse. Vivir con la conciencia tranquila significa que usted se acostó y segundos después, minutos después, usted está dormido, porque usted no tiene esa pesadez en la cabeza, ese dolor de que usted hizo absolutamente algo malo. Y si se encuentra en esta situación, porque evidentemente vivimos en una humanidad en la que todavía estamos empezando a dar los primeros pasos en la evolución, si nos encontramos en esa situación, entonces recurramos a hacer la mayor cantidad de bien posible para atenuar esas culpas, atenuar esas irresponsabilidades que cometimos en el pasado. Vivir con la conciencia tranquila es un lujo que cualquier indigente, que cualquier carente, que cualquier necesitado se puede dar. Porque vivir así es soñar, es reír, es encontrarse uno en comunicación con Dios, con las estrellas, en comunicación con la gente, con los pájaros, con las hormigas, en comunicación con todo, respirar con la naturaleza y absorber a Dios en todas partes. Hay un amigo nuestro que nos decía que él había leído en el Principito de que deberíamos darle a las personas más de lo que las personas esperan de nosotros, porque esto conlleva a mejorar la pureza de nuestra conciencia.
porque son muchos los factores que intervienen en ella, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con nuestro comportamiento externo y todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros sueños frustrados, etcétera, etcétera. Con nuestras culpas. Hoy día hay muchas personas que son infelices absolutamente porque viven cargadas de culpas. Otras viven con miedos, miedo a la vida, miedo al porvenir, se aferran a lo material y entonces no tienen esa seguridad de la vida eterna. Y esta situación pues compromete nuestra felicidad en la tierra. Vivir con la conciencia tranquila significa una seguridad casi perfecta, teniendo en cuenta el nivel del planeta en el que nos encontramos, el nivel evolutivo del planeta en el que nos encontramos. Por eso hay que luchar hacia este camino. Y después la tercera acepción o recomendación que nos hacen los espíritus es la fe en el porvenir. ¿Ves? Esa seguridad de que mañana va a ser un día bueno. Vamos a tener problemas mañana. Nos vamos a encontrar con retos mañana. Pero ahí vamos a estar nosotros. Los vamos a superar, los vamos a vencer, los vamos a dominar y vamos a construir perfectamente con nuestra creatividad, con nuestra voluntad, con la ayuda del mundo espiritual, con la ayuda de Dios, con la ayuda de todas las entidades amigas, vamos a vencer esos problemas, con laboriosidad, con nuestro empeño por trabajar, ¿ves? Por no vivir a expensas de los demás, sino a expensas de nuestro propio esfuerzo. Esto es muy bueno. Estos son 3 temas en una sola pregunta, cuya respuesta es sumamente corta, pero cuyo ejercicio es sumamente complejo. Vivir con lo necesario, tener la conciencia limpia y tener la fe en el futuro. Una lectura superficial nos deja a medias. Hay que profundizar. Hay que llegar más al fondo. El libro de los espíritus tiene muchas lecturas. Usted debe, querido hermano, querida hermana, debe profundizar. ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Qué hay entre líneas? ¿Qué pueden significar estas palabras? ¿Qué más? Entonces usted va a descubrir ahí cosas que ni siquiera imagina. Solo con la primera parte, ponernos a hablar de vivir con lo necesario, bueno, esto daría para hacer seminarios y seminarios y seminarios. Más adelante hay otras preguntas donde se dice, se discute, se plantea que lo necesario para unas personas no es igual que lo necesario para otras. Bueno, yo diría que vamos a llevar esto al extremo. En la medida en que usted vive con lo imprescindible, usted se siente mejor. Quisiéramos cerrar esta parte contándoles una experiencia personal que pudiera ser importante para alguno de nuestros oyentes. Nosotros, como es natural, acostumbramos siempre a tener algún dinero en el bolsillo, porque el dinero es importante, dadas las necesidades nuestras o propias y las necesidades ajenas que debemos socorrer. Pero ha habido situaciones en el curso de nuestra existencia en la que nos hemos quedado sin un centavo, porque hemos tenido que donar todo ese dinero a otras personas. Y cuando eso ha ocurrido, hemos vivido en un mundo de libertad. Hemos estado más livianos, más ligeros, mejor sintonizados con Dios, al habernos desprendido de lo que teníamos para dárselo a otros. No sería, claro que este tema da para discusiones,
Habrá algunos hermanos que dicen, bueno, y este otro porque no trabaja, etcétera, etcétera. No vamos a tocar ese punto, no vamos a tocar ese punto. Vamos a cerrar, a concluir esto, diciendo que al ser hijos de Dios, todos somos hermanos, todos somos una gran familia y todos tenemos la obligación moral de auxiliarnos unos a otros. Y si ayudamos a otra persona y esa otra persona con nuestra ayuda hace cosas indebidas, esto es un problema de ella y no de nosotros. Nuestra obligación es ayudar a los demás con todo aquello que produjimos y que nos sobra para servir por amor a nuestros hermanos. Muchísimas gracias y que Dios en su infinita bondad nos continúe bendiciendo y amparando ahora y siempre. Que así sea.